En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero reaccionar a un video de un pastor protestante, el cual pues reconoce el dogma de la maternidad divina de María. En otras palabras, cree que María es madre de Dios. Y tú dirás, claro, eso es obvio para el católico, ¿no? Pero hay muchos protestantes que están confundidos y caricaturizan lo que es la doctrina católica y comienzan a decir cosas como que si María es madre de Dios, el católico o la Iglesia Católica está endiosando a María. ¿O cómo va a ser María madre de la Santísima Trinidad? No, eso no son doctrinas católicas. Eso es una exageración o eso es una caricaturización de lo que la Iglesia realmente enseña. Y por eso creo que es importante aclarar este asunto. Vamos a compartir pantalla. Aquí. Aquí tenemos a este señor, pastor protestante, el cual sí reconoce la autoridad de la Iglesia en el concilio de Éfeso. Él reconoce que María es madre de Dios y al mismo tiempo reconoce pues el error en el que están, pues yo diría que cientos de miles o millones de evangélicos y protestantes, ¿verdad? Dentro de ese dogma mariano. Vamos a escuchar a este señor y daremos nuestra opinión al respecto. Que entender la doctrina católica romana para no hacer un muñeco de paja, o sea, una caricatura. Por ejemplo, el concilio de Éfeso declaró que María es madre de Dios. Cuando un evangélico actual escucha María, madre de Dios, se espanta. Pero ¿cómo puede ser posible que digan eso si Dios no tiene madre? Pero cuando el concilio de Éfeso declara que María es madre de Dios, lo que está diciendo simplemente es algo que tú y yo creemos, que el bebé que estaba en su vientre era Dios y era hombre. Entonces no está diciendo que María es la madre del Dios Trino, está diciendo que cuando María fue engendrada por el poder del Espíritu Santo, el bebé que estaba en su vientre no solamente era humano, era divino. En ese sentido es que María es madre de Dios. Me parece muy honesto por parte de este señor, pues el reconocer, pues, este dogma mariano, ¿verdad? Y los errores de nuestros hermanos evangélicos. Tenemos que entender un poquito el contexto de aquella época. La iglesia ya caminaba por el siglo V y había mucha confusión. Hacía bastante tiempo en el que la mayoría de los pueblos eran paganos. Y, por ejemplo, había mucha mitología, muchas leyendas, ¿no? Y muchos dioses. La gran mayoría de los pueblos eran politeístas. Y dentro de ese politeísmo, pues había figuras como, por ejemplo, Hércules. Vamos a poner de ejemplo a Hércules, en el cual se decía que Hércules era un semidios. Era humano y era Dios, pero no sabían exactamente lo que eran. Y decían, para no equivocarse, decían, es un semidios, semihombre, semidios, en una sola persona, ¿no? Que sería Hércules, o algo así. Entonces la iglesia, para aclarar quién era Jesús, quién era Cristo, porque igualmente el pueblo cristiano pues estaba envuelto en todo ese paganismo. O sea, el paganismo convivía con el cristianismo. Y para que el cristiano no cayera en el mismo error que los paganos, pues la iglesia tuvo que hacer ese santo concilio en Éfeso y aclarar
aclarar quién era Jesús, porque también estaba, por otro lado, Nestorio, que decía que María no era madre de Dios, sino que María era la portadora de Dios o la Cristotocos. Y la Iglesia enseñaba que María era la Theotokos, la mamá de Dios, la madre de Dios. Y la Iglesia, en su sabiduría, pues determinó que ese era el momento para elevar a dogma la maternidad divina de María. ¿Por qué elevarlo a dogma? Porque de esa manera ya no tendríamos que estar dudando sobre la verdadera naturaleza de Jesús. Cuando algo se eleva a dogma es porque existe un peligro de que esa enseñanza cristiana se pueda contaminar de errores. Por eso es que la Iglesia lo eleva a dogma. Y al elevarlo a dogma nos obliga, no es una obligación forzada, sino que te dice que esta enseñanza es segura, es fidedigna y querida por Dios. Y por tanto, como es una verdad revelada por Dios y también está revelado en la Sagrada Escritura, recordemos ese pasaje de Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, como es que viene a mí la madre de mi Señor, o sea, la madre de Curios, o en hebreo, la madre de Adonai. ¿Quién era Adonai para el pueblo judío? Pues era Dios. ¿Cómo es que viene a mí la madre de Dios? Si lo tuviéramos que traducir, pues, al español, ¿verdad? ¿Cómo es que viene a mí a verme la madre de Dios? Yo me sentiría así. Si a mí María ahora me toca la puerta o la oigo que viene a una distancia, pues yo qué diría, ¿yo? ¿Quién soy yo para que María, la madre de Dios, venga a verme a mí? Isabel, pues seguro era una mujer muy humilde, porque si no, no se expresaría de esa manera. Pues bien, pues para evitar ese tipo de errores, la Iglesia tuvo que definir eso. Muchos dicen que en ese concilio pues se endiosó a María porque se le dio el título de María, Madre de Dios. Pero por eso la Iglesia tuvo que declarar ese dogma. En Jesús, vamos a aclarar un poquito el tema. Existe algo que en teología se llama hipóstasis o unión hipostática. ¿Qué es esto? Dirán muchos, ¿no? Me suena chino. ¿Qué es eso? Pues es un término teológico que describe la unión de dos naturalezas que tiene nuestro Señor. ¿Cuáles son? La naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, que es el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. La palabra hipostática proviene del griego hipóstasis, que significa sustancia, ¿verdad? O persona. En términos simples, para que nos entendamos, esa doctrina o esa enseñanza afirma que en Jesús coexisten dos naturalezas y de manera completa y sin mezcla entre ambas naturalezas. Él, cuando estaba aquí con nosotros, él era plenamente Dios y plenamente hombre. El dogma de la hipóstasis, donde se definió sobre esas dos naturalezas, fue en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, un dogma cristológico. Y es esencial entender este dogma para entender la persona, la figura de Jesús. No es que sea mitad humano, mitad divino, como hemos dicho antes, que era ese dios mitológico, Hércules, ni tampoco era un hombre extraordinario que un buen Dios pues
lo adoptó, como puede enseñar pues, los testigos de Jehová, o puede enseñarlo también el Islam. Sí, Jesús era un gran profeta, era un gran hombre de Dios. No, Jesús es, no era, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asumió nuestra humanidad sin perder su naturaleza divina. Por ejemplo, en el siglo IV estuvo ese conflicto con Arrio, herejía, de la cual pues hoy se nutren muchas sectas, como por ejemplo la que hemos dicho antes, ¿no? Los testigos de Jehová. En el siglo IV, Arrio, que era un presbítero de Alejandría, afirmaba que Jesús no era verdaderamente Dios, sino una criatura superior, ¿sí? Creada por Dios, pero que no era Dios. Esa herejía se conoce hoy en nuestros días como el arrianismo, que llevó al concilio de Nicea en el año 325, donde la Iglesia tuvo que reafirmar que Jesús era consubstancial con el Padre, es decir, Dios verdadero de Dios verdadero. Hemos nombrado también antes a Nestorio, la herejía nestoriana, ¿verdad? En el siglo V, Nestorio, que era patriarca de Constantinopla, enseñó que en Cristo había dos personas separadas, una divina y otra humana. Esa visión, pues, como todos sabemos, fue rechazada en el concilio de Éfeso en el año 431, donde también se proclamó que María es la Theotokos, la madre de Dios, ya que ella dio a luz a la persona divina que asumió la naturaleza humana. Pues bien, pues muchos errores de ese tipo se dan en las sectas evangélicas. Te voy a citar, por ejemplo, la herejía de Valentino, que luego surgió la secta de los valentinianos. ¿Qué enseñaba este señor? También era un presbítero de la iglesia. Enseñaba que Dios había tomado a María, ¿sí? Una mujer humilde, una mujer buena, sí, pero que Jesús pasó a través de ella como si fuera por un canal. Imagínate que Dios está en el cielo y Jesús se tira para abajo en un tobogán y María fue simplemente un instrumento, o como dicen hoy muchos evangélicos, María fue un vaso desechable. Fíjense qué razonamiento más humano. María, un vaso desechable. O sea, esa es la mentalidad humana, una mentalidad contaminada. Porque imagínate, si un Dios o un hombre, en este caso, si un hombre usa a una mujer, tiene un hijo con ella y luego la deja tirada, ¿tú qué pensarías de ese hombre? Pues nada bueno, ¿verdad? Nada bonito. Pero si a eso le sumamos que lo hizo Dios, pues todavía es más feo. María fue simplemente un canal por donde Jesús pasó y no tomó nada de María. No tomó carne de María, ni tampoco sangre. Entonces, ahí viene otro conflicto. Otro conflicto que vino de mano, si no me equivoco, de los ebionitas. ¿Qué enseñaban estos? Pues que Jesús se convirtió en Dios cuando se bautizó en el río Jordán. O sea, Jesús era una persona normal y corriente, pero el día de su bautismo, con San Juan el Bautista, lo podemos ver en el capítulo 1 de San Marcos, entonces cuando vino el Espíritu Santo, pues entonces Dios se metió dentro de Jesús. Fíjate qué cosa más curiosa.
también existían otras herejías que decían que Jesús tenía un cuerpo aparente. Tenía un cuerpo aparente, como una especie de cuerpo espiritual. Por tanto, no sufrió en la cruz. Fíjense la gran cantidad de herejías y que todas las van absorbiendo las iglesias evangélicas. Y me parece muy grave, porque para ser cristiano tenemos que entender quién es Jesús. Si Jesús es Dios, si es un hombre, si es un semidios, es un semihombre, y no saben exactamente quién es Jesús. Y este señor, este pastor, pues me parece pues muy honesto, porque de seguro ha estudiado el concilio de Éfeso, ¿verdad? Y ha llegado a la conclusión correcta, que María es Madre de Dios. Pero os quiero leer una definición del Papa San Sixto III sobre la encarnación. Este papa reinó desde el año 432, o sea, un año después del concilio de Éfeso, hasta el año 440 y hizo una definición sobre la encarnación. Eso lo podemos encontrar en el Dessinger. Bien, vamos a leer esa definición de este santo papa. Dice así: queremos hablar brevemente sobre cómo sentimos y decimos acerca de la Virgen Madre de Dios y acerca de cómo el Hijo de Dios se hizo hombre necesariamente, y no por modo de aditamento, sino en la forma de plenitud, tal como desde antiguo lo hemos recibido, tanto de las divinas escrituras como de la tradición de los santos padres, sin añadir nada en absoluto a la fe expuesta por los santos padres en Nicea. Pues, como anteriormente hemos dicho, ella basta para todo conocimiento de la piedad y para rechazar toda falsa opinión herética. Pero hablamos, no porque nos atrevamos a lo inaccesible, sino cerrando el paso con la confesión de nuestra flaqueza a quienes quieren atacarnos por discutir lo que está por encima del hombre. Confesamos consiguientemente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo, antes de los siglos engendrado del Padre, según la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María, virgen según la humanidad, el mismo consubstancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, porque se hizo la unión de las dos naturalezas, por lo cual confesamos a un solo Señor y a un solo Cristo, según la inteligencia de esta inconfundible unión. Confesamos a la Santa Virgen por Madre de Dios, por haberse encarnado y hecho hombre, el Verbo de Dios, y por haber unido consigo desde la misma concepción el templo que de ella tomó. Y sabemos que los hombres que hablan de Dios en cuanto a las voces evangélicas y apostólicas sobre el Señor, unas veces las hacen comunes como de una sola persona, otros las reparten como de dos naturalezas y enseñan que unas cuadran a Dios según la divinidad de Cristo, otras son humildes según la humanidad. Pues para que no existiera ese error, ¿verdad? Pues la Iglesia definió ese dogma.
para que el cristiano tenga certeza de lo que es verdad. Por tanto, María es correctamente llamada Madre de Dios, porque de la que ella nació era de naturaleza divina, naturaleza humana en una sola persona. Y esa persona, debido a esa unión hipostática, no podemos separarla. O sea, tú tienes un papá y una mamá, ¿verdad? Pero tu papá y tu mamá son tus papás de tu persona completa, de tu cuerpo, de tu alma y espíritu. O tu mamá es solamente madre de tu cuerpo y tu alma y tu espíritu, que componen a todo ser humano, pues no son papás también de esa parte. Pues también. Tu papá y tu mamá son tus padres de la persona completa. No te podemos dividir, ¿verdad? No, tu papá es papá de tu cabeza y una pierna. Y tu madre es mamá de un brazo y una oreja, ¿verdad que no? Pues igualmente podemos decir de Jesús. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dios te bendiga y Dios te guarde.